Oscar, tenemos el regreso triunfal de Who Are They, ¿no? Muy bien, amigo. Y hoy nos traes algo muy, muy especial. Así es, amigo, pues regresamos con esta sección que por ahí, para los que no la hayan visto en alguna ocasión, pues aprovechamos cuando tenemos estos espacios, ¿no? Para poder hablar un poco de la historia de nuestro equipo, de recordar jugadores, pues de otras épocas que algunos definitivamente no los vimos jugar, en otros casos por ahí pudimos alcanzar a verlos, pero el día de hoy pues vamos a platicar de un liniero defensivo, justamente ahorita que estamos platicando un poquito de repente de un tal Geno Atkins, pues aquí viene un jugador que creo que en su momento se puede equiparar a lo que era Geno Atkins o fue Geno Atkins en algún momento para nuestros Bengals, y tiene una historia bien particular, ¿no? Y ahorita vamos a analizarla un poquito. Él jugó con el número 74. Recordemos que lo que tratamos de hacer es nombrar a un jugador destacado por cada número, hablar de él y nombrar a los jugadores que a través de la historia han portado este número con nuestro equipo. Siempre tratamos de seleccionar a uno en específico. Habrá casos en los que tenemos que seleccionar a 2 o 3 porque hay posiciones donde ha habido muchos jugadores que han usado un número, el 85, por ejemplo, no podríamos limitarnos a uno nada más, ¿no? Porque ha habido 3 o 4 que lo han hecho de bastante buena forma. En este caso vamos a hablar de este jugador que se llama Mike Reed. Su nombre completo es Michael Barry Reed. Nace un 24 de mayo de 1947 en una ciudad de Pensilvania que se llama Altoona. Este chico, como lo pueden ver, sus dimensiones eran similares a las de Geno Atkins. Era un jugador, pues más bien más chaparrito, no tan grande, no tan corpulento, pero tenía un tren bajo fuerte. Era un jugador, pues bastante rápido y sabía llegar a presionar al mariscal de campo. Él es drafteado en el año de 1970, que es la primera temporada donde ya los Bengals se incorporan a la NFL, ya es la fusión de la vieja Liga Americana y de la NFL. Precisamente seleccionado como primera ronda en un séptimo lugar total. Entonces te habla de que era un jugador que venía por ahí ya bien escauteado por Buena nuestros Bengals. reputación. Y que lo selecciona Paul Brown. Digo, poca cosa, Nada ¿no? más, ¿no? Entonces sí, digo, si lo seleccionó Paul Brown era por algo, ¿verdad? Porque era Pues burro. así es. Pues él llega procedente de una universidad que se llama la Estatal de Pensilvania, que todos conocemos como Penn State, actualmente es como se le nombra. Por cierto, también hay un dato, amigo. ¿Sabes que se llaman los Leones de Nittany? Se llama así el apodo que Es tienen. su mote. Así es. ¿Sabes por qué se llama Nittany? ¿O de dónde proviene? Es una montaña que está muy cerca de la universidad. Justamente el campus universitario está al pie de este pequeño. Es un monte, no es una montaña muy grande. Es parte de una cordillera que se llama los Montes Apalaches, que creo que sí hemos por ahí escuchado en algún momento. Eso sí. Y esta cordillera cruza por varios estados, me parece que son 13 o 14 estados de la Unión Americana, cruza esta cordillera. Y precisamente ese monte, el monte Nittany, está en esta parte. A las faldas está el campus universitario de Penn State, y Nittany por ahí me parece que viene de un dialecto de los originarios americanos de aquellas épocas, y era como una especie de barrera contra el viento, algo así significa el nombre de Nittany. Entonces de ahí viene esta parte del apodo, ¿no? Y los leones porque cuentan que en los 1800, una cuestión así, habitaban por ahí alguna especie de felinos similares a unos leones salvajes en esa parte del monte. Algo, pues, irreal, ¿no? De repente no te lo imaginas que hubiera por ahí un león vagando en estas latitudes, ¿no? Pero es lo que cuenta por ahí la historia de esta parte. Entonces, él, pues, está en esta universidad. Fíjate lo que ha cambiado la NFL, por ejemplo, su contrato de primera ronda lo firma por alrededor de $22,000 en aquel entonces. Algo inimaginable en esta época, ¿no? Y en esa época, pues era un dineral, ¿no? Esa firma. Pero pues ya Un ahorita para jugador ver de algo así, no. séptima ronda gana más por partido Por que esa partido. cantidad hoy, ¿no? Así es. ¿Cuánto ha cambiado toda la historia, no?
Un jugador muy importante, les decía, en la universidad, por ejemplo, entre el año 68 y 69, terminan con marca de 22-0 la Universidad de Penn State, invictos como tal, no campeones nacionales, porque recordemos que se vota y hay otra situación por ahí extraña se hacía antes para darle el campeonato nacional a las universidades, no era por récord que lo hacían, entonces había una votación por ahí de la prensa y por eso es que no son campeones nacionales, pero la verdad es que un equipo muy destacado en esa época. Él tiene premios, el premio Outland, el premio Maxwell, es uno de los mejores jugadores de su universidad. Incluso fue votado para el Heisman en aquella época, queda quinto lugar. Algo curioso para un liniero defensivo. Entonces llega pues aquí a Cincinnati, primero decir que también tenía inclinación por ciertas artes, ¿no? Le gustaban las artes, la actuación, la música, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Él cuenta que desde los 6 años, por ejemplo, aprendió a tocar piano en un piano viejo que tenía por ahí su bisabuela. Empieza por ahí a hacer sus pininos en el piano. Después platicaremos un poquito de lo que pasó con ese amor por la música, ¿no? También se destaca en las artes, un poquito de actuación, ahí hace teatro en la universidad. Y con los Bengals, aquí podemos ver ya unas fotos un poquito más recientes de él precisamente tocando el piano. Pues les decía, llega en el 70 con los Bengals y juega 64 partidos con la franquicia y se retira con 49 sacks en esa cantidad de partidos. ¿Qué me ¿Cuántos en dirías cuántos? de A un ver, jugador? repítelo para. En ¿Cuántos sacks en cuántos 64, partidos? Ujú. 64 partidos con 49 sacks. Ojo con eso, ¿Mm? Sí. ¿Qué me dirías de un jugador que en su quinto año lleva esta cantidad de sacks, no? Yo Claro, creo que tenía un futuro brillante, ¿no? exacto. O Sí, aparentaba por supuesto. tenerlo. Sí, un jugador sólido, ¿no? De línea defensiva, Ujú. Sí, ¿no? desde que Un llega, equivalente desde el a un primer. Darius Smith, por ejemplo. Ok, imagínate, ¿no? En su O año, bien por ejemplo, hiciste de la novato. comparación de Geno Atkins, que no Sí, hacía era tantos el sacks, Geno pero Atkins que de esa sí, época. sí, sí, sí. Si esta fuera la estadística, por ejemplo, y se hubiera tomado en cuenta, recordemos que todavía no se tomaban como oficiales en aquel entonces estas estadísticas. Además, Si esta estadística fuera oficial, él sería por ahí del tercer o cuarto lugar histórico de los Bengals en sacks. Lamentablemente no se tiene el registro, no se contemplaba. Por ahí en su primer año logra jugar en algunos partidos, 9 partidos. Justamente es parte del primer equipo que gana la división y que llega por primera vez a los playoffs en aquel 1970 los Bengals. 71 y 72 tiene 12 capturas en cada año. Recordar que eran temporadas de 14 juegos nada más. Después en el 73 tiene por ahí 13 capturas, que es su máximo histórico. Y en el 74 registra menos, son 7. Empieza a tener ciertas cuestiones de lesiones, algunas otras cuestiones que lo van mermando lamentablemente. Pero pues lo que decíamos, su carrera auguraba quizá un jugador que llegara pues quizá hasta el Salón de la Fama, ¿no? A ser uno de los mejores en su posición. Y de repente, después de la temporada del 74, decide retirarse. Literal, se retira del fútbol americano, ya no vuelve a jugar. Se retira, él cuenta que de repente algún día estaba por ahí entrenando con su perro justamente y de repente le viene un flachazo a la cabeza y él empieza a pensar, ¿no? A decir, ¿en serio vas a hacer esto? ¿Esto que estás haciendo es a lo que te vas a dedicar toda tu vida? Empieza a reflexionar de repente y decide en ese momento que ya no va más, ¿no? Que la NFL ya hasta ahí llegó. Se va y empieza a explotar su talento, pues, musical y artístico del que estamos platicando, de que por ahí de repente lo empezó a encontrar. Empieza a dedicarse a tocar el piano, primero con alguna banda, después por ahí en solitario, y empieza a tocar en un restaurante y en unos bares, primero en Cincinnati, después está por ahí cerca de Pensilvania, que como les decía, de ahí viene él. que están muy Y cerca, ¿eh?
están muy cerca. Pensilvania está Justo al sureste de Ohio. de Ohio. Ujú. Justo es lo que te iba a decir, por ejemplo, los nombres de los hoteles donde toca, uno está justo donde está el río Ohio y el otro está donde está el río Allegheny, que es el que hace poquito platicábamos de los 3 ríos que Ujú, confluyen que en confluyen. Pittsburgh. Ujú, Sí, por eso el estadio de los Tres Ríos. ujú. Pues ahí te va el dato, creo que más sorprendente de este jugador. A ver. Pues bueno, para ti que te encanta la música country, amigo, Sí, soy fan. pues Mike Reed es el único jugador en la historia de nuestros Bengals que lo que tiene como premio, si no ganó en su momento un Heisman, pues sí ganó un Grammy. Mira, Fíjate qué curioso. Un como, jugador que como es de músico fútbol country. americano, ¿sí? Como ¿Qué compositor de tal? música country en el Voy a año del buscar sus canciones. 84. Voy a Sí, buscar sus canciones. en el año del 84 gana un premio Grammy como mejor compositor de country con una canción que se llama Stranger in My House. Así se llama la canción que le dio su Grammy. ¿Mm? Y la canta alguien que se llama Ronnie Millsap. No sé si por ahí alguna vez lo hayas escuchado. Es el músico que la No me grabó, suena. No me esa suena. canción. Ujú. Tuvo por ahí más grabaciones como compositor. Le compuso, por ejemplo, a Mary Osmond, que también creo que es un poco más Ah, conocida sí. Sí. ella. Otra artista que se llama Tanya Tucker, a Colin Ray, a otro grupo que se llama Alabama y a Conway Twitty. A ver, amigos, si por ahí está. Esta es Stranger in My House. Ok. Clásico country ochentero, ¿no? Pues Con es de muchos Mike tintes Reed, de amigo. rock, ¿no? Sí. Así es. Y Pues de es de hecho veo este señor. que hay varios artistas que hicieron el cover, ¿eh? Ujú. Está otra artista llamada Tamia, o Tamia, Ok. ¿sí? Y varias versiones de Ronnie Mislep, además. Ujú. No, pues mira, qué Entonces, por ahí, interesante. mira, creo que un dato de los más curiosos que hemos encontrado de nuestros jugadores de los Sí. Bengals. Y para cerrar, amigo, me gustaría por ahí hablar de algunas citas o de algunos, pues, frases por ahí que de repente dijo en algún momento Mike Reed. Y, por ejemplo, se refería al fútbol americano diciendo que le encantaba jugarlo, pero que para él era una cuestión casi mítica. Él se imaginaba como un artista que se ponía un disfraz, su casco, toda la armadura tal cual, y era como Ujú. su alter ego quizá, ¿no? De repente jugando al fútbol americano. Entonces le daba esa connotación finalmente de un artista, ¿no? Llegaste al final de este video. Encuentra más contenido de la única y original Who Dey Nation en español suscribiéndote aquí.